Weidenholzer no estaba en análisis, lo llamé, felizmente mi querido amigo nos contestó. Así que vamos a comenzar esta entrevista con Roberto Ramiro, usted que es el mayor de todos nosotros, por lo menos luce, ¿no? Ojalá algún día tenga los años que aparenta. Se ha picado, oiga. No, yo nomás, yo contesto, Roberto, ¿qué tal? Qué gusto de tenerte aquí. Muy buenos días con todos. Estábamos conversando fuera de micrófono. Hay dos hechos que para mí patean el tablero en los últimos 10 días, que es el asesinato de Fernando Villavicencio y el debate. Esto revuelve las aguas y aquello que parecía casi un hecho consumado termina en un nuevo análisis. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, definitivamente sí, pero también estos hechos han ido mutando. En un principio golpearon directamente a una asociación o agrupación política que iba primera en las encuestas y que considero que todavía va primera en las encuestas reales y que se verá en los resultados del día domingo. Pero en las últimas 24 horas, y por qué no decir, para ser más exacto, en las últimas 36 horas también está golpeando a otra candidatura, porque las cosas transmutan a veces, ¿no? La denuncia que hizo el candidato Zurita el día de ayer fue totalmente direccionada y tengo entendido, ya no podemos decir resultados de encuestas, pero tengo entendido que frenó un crecimiento y en estos 3 días siempre se produce un fenómeno y en estas elecciones ese fenómeno va a ser mucho más marcado. Cuando se habla del silencio electoral y que es para que las personas reflexionen su voto, en realidad sucede, porque este atosigamiento de información que tenemos a diario desde los medios de comunicación y lógicamente a través de todas las cuentas falsas y todas las fake news que se inventan en redes sociales, llega a tener un límite en el cual las personas se saturan y empiezan a reflexionar, empiezan a pensar de adentro hacia afuera. Y allí es cuando se pueden dar verdaderas sorpresas. Creo que esta es la elección más atípica que hemos vivido en los últimos 50 años. Sí. A no dudarlo, ¿no? Coincidiendo con lo que tú dices, pero hay un segmento de la población que sufraga de 18 a 30 años que no vivieron ni los beneficios y del expresidente Correa o las atrocidades que unos dicen, yo no me quiero poner de un lado ni de otro, me pongo diciendo lo que especulan unos y lo que dicen otros, ya que no lo han visto de esa manera. Por tanto, es un electorado importante, es un electorado, no sé qué porcentaje representa en la masa de votantes, pero es importante. ¿No crees que se va a ir por dos juventudes? 48.5% del electorado ecuatoriano tiene entre 18 y 36 años, que ahora se consideran jóvenes. Uh-huh. Antes los jóvenes eran hasta los 20 años, ahora hasta los 36 años, son los famosos milenios. Yo soy, por eso, de ese nivel. Ah, caramba, perdón. Por favor. Disculpe. Bueno, considerado en el análisis. De alma, por lo menos, de alma. 36 años de periodista. Entonces, muy bien, buena respuesta. 2 me ha dado, ya vas a ver. Entonces... Tomando en cuenta ese porcentaje real y tomando en cuenta su acertado comentario, su acertada reflexión, ese grupo de juventud no se va a dividir entre un candidato o se va a direccionar solo a un candidato, se va a direccionar hacia 3 candidatos que considero que representan a la juventud, que en este caso son Otto, Topic y Novoa. O sea, definitivamente los 3 representan a segmentos de la juventud importantes, pero a diferentes tipos de mentalidades en esos segmentos. ¿Y de segmentos sociales también, o no? En segmento social creo que todavía hay una brecha importante que se mantiene, que es la de ricos y pobres. Perdóneme que le diga, pero sí, estamos de acuerdo. Es una cosa que funciona y hay así. Otro segmento, ruralidad. Así es. No hemos tomado en cuenta el segmento de la ruralidad, que en mi criterio va a mantenerse entre 2 tendencias. La una es la de Yacu Pérez y la otra es la de la Revolución Ciudadana. Coincidimos. Perdóneme, pero es así. Es así. Entonces, creo que a quien más ha afectado estas noticias de crónica roja a nivel político, como fueron el asesinato del alcalde de Manta y el asesinato del candidato Villavicencio, pues hay un grupo político que ha salido muy afectado. Me parece injusto y totalmente tirado de los cabellos que se los acuse de un crimen de esta naturaleza, porque no tiene pies ni cabeza, porque son los grandes perdedores. En esto, si hablamos desapasionadamente. En puridad política. Así es, si hablamos desapasionadamente, son los grandes perdedores. Esto Pudiera ser una torpeza. Sin nombre, ¿no? Ajá. Entonces, no es así.
Y ahora último, pues estamos viendo cómo se direccionan las cosas hacia otro lado. Ya llegarán las investigaciones a paso de tortuga, que como tenemos aquí, en su momento darán algún tipo de resultado en este sentido. Pero creo que las candidaturas deberían leerse en estos momentos por lo que han representado. Creo que la candidatura de Luisa González representa el voto duro del correísmo y apelar a un recuerdo de un pasado mejor. Creo que la candidatura de Topic representa, en cambio, el haber leído un momento en su momento, porque él empezó hablando de seguridad y 2 meses después se diluyó hablando de todo tipo de cosas hasta que retomó el tema de la seguridad. Cuando nuevamente lo retoma, él vuelve a la senda. Es cuando vuelve a la senda. Tenemos la candidatura de Otto, que se ha vuelto pragmático en cuanto a su experiencia y a sus conocimientos. Tenemos la candidatura de Daniel Noboa, que es descollante y que creo que es el gran ganador de estas elecciones perdiendo, porque él jamás entró a participar para ganar, sino para darse a conocer. Todos los que medio entendemos de esto lo conocemos. Entonces, si te estoy leyendo bien este último comentario, ¿tú crees que la subida de Daniel no le alcanza para llegar? No, definitivamente no, pero él manteniéndose entre un 2 y un 4%, llegar a un 8 o a un 10 es un logro. Es un logro porque es un logro que es inconmensurable porque es en 48 horas. Entonces creo que es un crecimiento exponencial. Es decir, que no le alcanza una semana, Roberto. Claro, si él con 2 semanas o un par de semanas más, y ahí sí es otra historia. Entonces, a eso vamos, ¿no? Entonces, es interesante en ese sentido, ¿no? Hay gente que descolla cuando tiene la presión al lado y hay otra que se aplasta cuando tiene la presión al lado. Me estoy refiriendo al debate. Hubo unos que lo manejaron muy bien, que tenían el dominio escénico, la teatralidad con la que debían manejarlo fueron impecables, y hay otros que supuestamente teniendo la experiencia sucumbieron. El problema del debate es el nervio. ¿Ya? Ahí juega mucho el factor nervio y el factor de que no entienden los candidatos que están expuestos totalmente a la opinión y a la vindicta pública. Estamos hablando de que no hay cómo cometer errores, ¿no? Entonces no hay cómo parafrasear, no hay cómo pedir que le repitan la pregunta, no hay cómo no entender o no contestar. El éxito de Noboa es que tuvo una estrategia y su estrategia fue dato mata relato. ¿A qué me refiero con esto? Él iba preparado con números y con cifras, tal vez no muy exactas y algunas no muy ciertas, pero disparadas de la manera como lo hizo, con total y absoluta determinación, parecen una verdad. Okay. Y entonces eso es lo que vendió: conocimiento, serenidad y sobre todo seguridad en lo que estaba diciendo. Soy amigo tuyo y conozco de tu talento y tu capacidad, Roberto Guerrero. Entonces tú estás haciendo un análisis de lo que pueda pasar en la segunda vuelta. Entonces tú coincides con los que piensan que hay segunda vuelta, las listas 5 y la lista 6. Esos son los dos. Sí, muy probablemente así suceda. ¿El tercero? Yo diría que el tercero y el cuarto y el quinto van a estar muy pegados entre sí. Y o sea, ahí que es no donde es que hay un tercero fijo. No, yo no creo que haya un tercero fijo. Yo creo que hay un hecho que es desconocido y conocido en las encuestas, que es el famoso voto escondido, que en esta ocasión tenemos voto escondido y voto protesta. Y ese voto escondido nace a las 10 de la mañana del día domingo. Sí, señor. Y se fluye desde 10 de la mañana a 2 de la tarde, y ahí es donde han cambiado elecciones por completo. De acuerdo contigo. Ahí es donde no funcionan ya las encuestas, sino los resultados reales. Entonces pienso que lógicamente que habrá una segunda vuelta, que será una segunda vuelta muy polarizada, muy dividida, pero también pienso una cosa, y esto es algo que es un consejo y un mensaje para todos los candidatos que están participando en esta elección. Es un gobierno de 18 meses. Sí, señor. Es un gobierno que a los 13 meses deja de funcionar. En efecto. Es un gobierno que en diciembre arranca con un fenómeno del niño encima, que durará, ojalá, no más de 5 meses. Ojalá. Y que va a tener que lidiar con eso, más el tema de la seguridad, más el tema de las expectativas. Entonces, el ciudadano de a pie está esperando que el 1 de diciembre, cuando ya esté posesionado el nuevo presidente, pues se acaben una serie de problemas, y yo creo que recién van a empezar. Sobre el tema de la seguridad, si me permiten una digresión al respecto, yo creo que ningún candidato lo ha sabido, uno lo ha sabido leer, pero no lo han sabido entender. El tema de la seguridad va más allá de poder controlar
el auge delincuencial que hay en las calles. Es mucho más complejo que eso. Eso. En primer lugar, tenemos un tema de operadores de justicia que es vergonzoso en el país. Si un candidato no dice Vergonzoso, que va indigno. a tener, a pesar de que le digan que está en contra de en contra de la Constitución, que está interfiriendo en otro poder del Estado, decir, señores, tenemos que componer los temas de justicia porque no es posible que los delincuentes salgan al día siguiente que son capturados. De nada sirve implementar una policía si no tiene la segunda parte de su lado. Y en tercer lugar, que entendamos que el fenómeno del narcotráfico, y para esto yo los invito a que escuchen la entrevista de hace 8 días del presidente colombiano Gustavo Petro, cuando hablaba de cómo ha mutado y cómo se ha transformado y cómo ha variado el fenómeno geopolítico del narcotráfico, donde él dice que ahora el narcotráfico se centra en el sector del Putumayo. ¿Dónde queda el Putumayo? La mitad es ecuatoriano y la mitad es colombiano. Es decir, ahora nosotros somos productores y los grandes exportadores. Ahora, tercera parte, que es importante que lo entendamos, no funciona poner un guardia de seguridad en una puerta, dejando descuidadas las ventanas, la puerta atrás y el techo, porque por todos lados nos van a meter goles. Entonces, esto es algo que ya trasciende, este es un tema exógeno, no es endógeno. Entonces, el candidato que reflexivamente y responsablemente presente un plan, va a tener que decirte, voy a tener que sentarme con el presidente de Colombia, voy a tener que sentarme con el presidente López Obrador de México a hablar de este tema. Porque la sangre le están poniendo los ecuatorianos, los colombianos y los mexicanos, y las narices las están poniendo los norteamericanos. Entonces es un problema latinoamericano de 3 países. Esto no es un tema de ideología, señores. No podemos pensar que un tema que está matando y desangrando a 3 países representa una tendencia de un lado o una tendencia del otro. Este es un tema de subsistencia. Y la otra cosa que también puede parecer paradójico que yo diga en este caso, es que sí van a tener que sentarse a hablar en un momento determinado con quienes representan a los diferentes grupos delincuenciales, porque si no esto se va a convertir en una guerra civil. O sea, si se está proponiendo bala contra bala, yo pregunto, ¿quiénes están en la mitad? Y en la mitad van a ser las famosas víctimas colaterales. Y las víctimas colaterales pueden ser niños, pueden ser madres, pueden ser ancianos, pueden ser el taxista que pasa, como ya sucedió en Durán hace poco, cuando mataron a un funcionario de Durán, que matan al taxista y al que iba en la moto al lado. Entonces, esto es algo que ya trasciende el tema. O sea, no es por poner una propuesta que suene a inmoral o indecente, pero yo creo que la vida y el conservar la vida y el cuidar la vida de los ciudadanos vale la pena cualquier sacrificio. Maquiavelo hace 700 años dijo, el fin justifica los medios. Este es el momento de saber entender qué significa eso. Sí, pero para sentar, Roberto, sentar a hablar con alguien, hay que tenerlo por lo menos herido, y bastante herido. No es que tú sientas en igualdad de condiciones, porque una cosa es la informalidad de la delincuencia y otra cosa es la estructura de derecho del Estado. Entonces, sin discrepar contigo, yo creo que ese momento puede en algún instante llegar, pero que no es este el momento de hacerlo. ¿No coincides? A ver, un momento. Momentos y momentos, momento y oportunidad. Usted dice, bueno, tenemos que golpear las estructuras y tenemos que ponerlos de rodillas para sentarnos a conversar. Sí y no. Sí y no. Depende de las circunstancias. Yo creo que vamos en una escalada de violencia como nunca se ha visto antes. Nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía no son la policía de Colombia ni de México, que tienen 50 años de experiencia en este tipo de combates, ¿ya? Entonces, cuando yo veo que es muy loable, que se quiere equipar a la policía y todo, yo pregunto, ¿y no vendría primero una depuración? Yo he conversado con distinguidos señores policías y ellos reconocen que hay un altísimo porcentaje infiltrado. Y le pregunto a usted, tenemos ahora formación de policías express. En 4 meses, forman un policía. Pruebas de confianza. Entonces, a eso voy. ¿Usted qué puede pensar de un policía que se cree en 4 meses? El policía es una profesión de vocación, es como el médico. El policía sabe que quiere ser policía porque quiere salir a cumplir con una misión para con la sociedad. Yo le pregunto a usted. Como el bombero. Hágame el favor, y la mayoría son voluntarios. Yo le pregunto a usted, ¿qué convicción, qué vocación puede tener un hombre que pasa 4 meses un curso de formación express y se lo lanza a la calle? Que lo que más tiene es necesidad. Sin chaleco prueba de balas, sin dotación de armas, sin municiones y sin garantías de que va a poder realizar su trabajo sin ir tras las rejas como cualquier otro delincuente. Y sin saber disparar. Entonces, absolutamente nada. Entonces, eso es nuestra realidad. Entonces, el próximo presidente tiene que analizar muy bien
cuál es el plan de seguridad que va a implementar, porque tiene muchas aristas. Estamos dialogando con Roberto Guerrero, consultor político. Para quienes nos sintonizan vía radio. Roberto, sí, concluyo ya con esto. En el tema de Jan Topic, él ha señalado que en 6 meses, obviamente, no se ha puesto él como meta 6 meses, pero en todo caso él habla de en 6 meses poder controlar de alguna manera toda esta violencia. De acuerdo a tu experiencia, ¿tú crees que es posible? A ver, yo pienso que hay 2 partes muy definidas en lo que se trata el tema delincuencial. Uno, que es el delincuente común. ¿Cuál es el carterista, el asaltante? Hasta cierto punto, cierto grado, los extorsionadores, los que se aprovechan de las circunstancias, y es el delincuente menor, el que anda robando en los semáforos, ese tipo de gente. Yo creo que eso se va a poder controlar en gran manera. Pero otra cosa es lo de fondo. Ya. Que ya es la parte de las bandas de delincuencia organizada, ya es la parte del microtráfico, ya es la parte del narcotráfico, ya es la parte de la violencia institucionalizada. Yo no pienso que se pueda hacer mayor cosa por ese lado, porque son estructuras enormes, se habla de 60.000 hombres a nivel nacional, y eso va a requerir de otra visión. Te cuento, Javier Hermas me decía ayer, que lo entrevisté, siguiendo tu línea, perdón, Bolito, sigue, por favor. que hay 35.000 presos, y el 60% de esos 35.000 presos han aceptado que son miembros de bandas de la delincuencia organizada. Estamos hablando, mi querido Roberto, de casi 18.000 hombres. En la época Ramiro, Bolo, amigos, de los 80 en Colombia, con el M-19, el ELN, que todavía sigue, y la FARC, ya tuvieron 18.000 hombres. Es decir, Roberto, con un Colombia 4 veces más grande que el Ecuador y con una población más grande, es un tema muy complicado. Claro. Te lo quería solamente comentar como dato, que lo conversé con Javier Hervás. Y esos son los que están guardados. Esos son los que están guardados. Imagínate, multiplica por 4 los que están afuera. Qué cosa. Entonces, ese es el problema. Y nuestro problema es que no tenemos experiencia en sufrimiento. Sí, señor. No tenemos experiencia en dolor. ¿A qué me refiero con esto? Escuchaba hace pocos instantes que ustedes comentaban que habían puesto un coche bomba con 4 o 5 cilindros de gas, diagonal a un UPC. Víctor Y que Manuel son- Rendón y Pichincha. Víctor Manuel Rendón y Pichincha, que es una Zona área bancaria. totalmente céntrica. Entonces, yo me pregunto, para nosotros eso es escandaloso, ¿no? Colombia llegó a Claro. tener hasta 20 atentados diarios Sí, señor. en los años 90. Entonces, ellos sí han vivido esto. Han vivido y no lo quieren volver a vivir. Nosotros recién estamos empezando. Y estamos ante una elección en la cual pensamos como ciudadanos que se van a resolver los problemas. No se va a resolver prácticamente nada. Son 18 meses de elección. Son 18 meses de periodo presidencial. Con que se puedan empezar a poner las cosas en su debido orden y se empiecen a resolver poco a poco, se intente hacerlo, pero para eso se va a requerir una unidad nacional. O sea, si entra un presidente con una asamblea en contra, si las fuerzas sociales van a salir a reclamar inmediatamente porque sea un presidente que no sea de su gusto o de su afinidad, entonces sencillamente vamos a ir en escalada, pero hacia abajo. Sí, señor. Entonces tenemos que entender que va a llegar un momento determinado en que el presidente que se siente va a tener que decir, señores, o nos sentamos a conversar, o sencillamente nos vamos a seguir en un deterioro y en un retroceso. Y si las fuerzas políticas van a estar pensando en el 2025, desde el 1 de diciembre, discúlpenme, pero esto es prácticamente cerrar la puerta y apagar la luz. Sí, sigue Bolo. por Ya, favor. gracias. Después sigue. Sí, sí. A ver, Roberto, entonces, te digo esto, y antes de que Eduardo te hiciera la pregunta, te digo esto porque en la desesperación le preguntan al candidato Topic, aprovechando obviamente que él es un experto en seguridad y todo el currículum que lo precede. Le habían preguntado en la desesperación, bueno, ¿y en qué tiempo usted cree que podremos solucionar esto? Y él obviamente, te digo, habló de un semestre, pero tú ya has sido claro y gráfico, sí, efectivamente, o sea, es tan permeable la frontera, Eduardo Ramiro, tan permeable, por Dios, que es lo que señalaste hace un momento, o sea, no es tan fácil, no solamente esta guerra se libra en las calles, sino también allá en la frontera, y de eso se sabe poco, eso solo lo saben los militares que están ahí combatiendo. Claro, y nosotros sabemos que Esmeraldas y el Oriente siempre han sido zonas extremadamente calientes. Es más, los infantes de Marina en San Lorenzo nunca les han permitido salir solos, francos, y nunca les han permitido salir desarmados. No de ahora, de hace 20 años atrás. O sea, esto no es nuevo. El problema es que se ha incrementado y ha crecido exponencialmente en los últimos 2 años. ¿Y por qué es que ha crecido en los últimos 2 años?
Sencillamente porque cuando no hay liderazgo, cuando no hay autoridad y cuando no hay firmeza, el ratón siempre sale a explorar. Y cuando el gato está dormido o el gato tiene 20 años y ya no es capaz de cazar, se toman una casa y se convierten pues justamente en un mal sin control. Y eso es lo que nos ha pasado. Hemos estado prácticamente 2 años con un gobierno que no ha sabido entender que se necesita firmeza, no ha sabido entender que se necesitan autoridades con experiencia, y vemos las que hemos tenido en los últimos años o los últimos meses, que la verdad es que no hay otra palabra que lamentable. El tipo de escogitamiento de los ministros encargados de la seguridad, de los ministros encargados del control del Estado, porque sencillamente no dan pie con bola y no han sabido cómo aplicar políticas drásticas que permitan por lo menos tener un plan a futuro. Y al presidente nuevo o presidenta nueva que le toque enfrentar esto, va a tener que manejarlo con pinzas, porque las fuerzas con las que se enfrentan son extremadamente poderosas. Y yo no creo que un presidente va a poder gobernar desde dentro de una tanqueta o debajo de 3 pisos de un edificio blindado por completo, porque prácticamente a eso es a lo que nos estamos enfrentando. Hola Roberto, coincido contigo, determinación, firmeza. Porque si no son ellos, somos nosotros o viceversa. ¿Y qué hay de por medio de los derechos humanos? Bueno, lastimosamente en esto sí concuerdo con Bukele, que los derechos humanos de los delincuentes terminan en el momento en que ellos mismos allanan el camino para cometer todo tipo de barbaridades en contra de quienes están tratando de construir una sociedad cada día, ¿no? Que son las personas inocentes. Yo no digo que los PPL no tengan derecho a una alimentación mientras están encerrados y la posibilidad de tener una rehabilitación social, pero para hacer hay que querer. Y entonces pues es importante que cambien muchísimas otras cosas, pero hasta mientras, y en ese compás de espera, que puede durar años, porque esto no es cuestión de un día a otro, pues hay que defender a la sociedad, hay que defender a los inocentes. Si estamos pensando que Ecuador tiene 18 millones de habitantes y que supuestamente entre detenidos y agnados, condados y familiares y los que formen bandas afuera sean, vamos a suponer, 150.000 personas, incluyendo familiares, pues un porcentaje pequeñísimo de la población, y yo creo que hay que velar por la seguridad de la gran mayoría y hay que gobernar por la gran mayoría de los ecuatorianos. Correcto. Yo te voy a cambiar el tema por algo que todo el mundo se olvida o lo desconoce, la consulta del Yasuní. Te iba a pedir justamente que conversemos porque sobre ya eso. hablamos del tema macro, que es lo que le Totalmente. interesa, porque es el mediático. Ya, a ver, hablemos de la consulta. Hablemos de la consulta del Yasuní. Este es un mensaje para todas las personas que piensan equivocadamente que el Yasuní va a ser destruido por el hecho de la explotación del bloque ITT. A ver, los desayunos, damas y caballeros. El Parque Yasuní tiene más de 1 millón de hectáreas. Lo que se está permitiendo para la explotación son 100 hectáreas. De esas 100 hectáreas, en los últimos 10 años, solo se han explotado o se han hecho trabajos en 8. Este grupo de exploración o este grupo de pozos que se están explotando ya hace 10 años no ha producido un solo derrame hasta el día de hoy, no ha habido un solo accidente, todo es soterrado, todo es eléctrico y electrónico, es de alta tecnología lo que se está haciendo y representa un ingreso para el Estado que es directo a la vena. El rato que eso se elimine, en primer lugar vamos a tener todas las demandas habidas y por haber por las empresas que han invertido allí. En segundo lugar, vamos a tener una pérdida que se habla de 10 millones, 100 millones, 300 millones, 1.000 millones. Va a ser una pérdida. Y en tercer lugar, la bolsa de petróleo que está bajo ese sector del Yasuní ya está a poquísimos kilómetros de la frontera con Perú, donde existe una empresa que se llama Perenco, que es una empresa francesa, que ha invertido 2.000 millones de dólares en extracción horizontal y que nos va a mandar los tubos a la bolsa y se va a llevar el petróleo. Entonces nos vamos a quedar vestidos y alborotados, sin ese ingreso, y bueno, está bien, si es que estamos dispuestos a sacrificar eso en aras de que respiremos más, de que no haya un árbol menos, de que un pajarito no se mueva, si hasta los propios habitantes de los sectores no quieren que se deje explotar, porque están recibiendo regalías y se está haciendo las cosas bien. Entonces tenemos que ser un poco más coherentes y votar no, para que se siga explotando allí y esos recursos vayan al presupuesto del Estado. Somos un país pobre.
vayan a pedirle sacrificio a los países ricos del primer mundo. Que siguen explotando. Por favor. Sin problema, con responsabilidad. Así es. Con todo en orden en el tema con toda la tecnología que la tienen. tecnología, pero siguen explotando. Se está hablando de que no, que hay derrames en otros lados. Eso es en otro lado. Acá sí se han hecho las cosas bien. Entonces, no se puede castigar a quien hace las cosas bien y premiar a quien hace las cosas mal. Adicionalmente, no me vengan después con la cantaleta ni la lloradera si nos suben 2 puntos de IVA. O si suben otro tipo de impuestos, porque tiene que haber una compensación. O si se quita el subsidio a los combustibles, porque tiene que haber una compensación. O sea, no se puede dejar de recibir algo y no pensar que se va a sacrificar el bolsillo de todos los ecuatorianos por otra cosa. O sea, pensemos, si estamos hablando de pensar en los niños y pensar en el futuro, pensemos en el presente, que es aquí y ahora. Las personas tenemos la mala costumbre de comer en la mañana, a veces en el mediodía y a veces en la noche. Entonces no podemos decir, si está bien, vamos a sacrificarnos y comemos después de 3 meses, porque no vamos a encontrar el ser humano vivo después de 3 meses. Entonces entendamos que tenemos necesidad de que ese presupuesto alimente a los hospitales y que venga un buen gobierno, pues y acabe con el tema de corrupción en compra de medicinas, en compra de atención de salud, en temas de atención de salud y en temas de educación y todo lo demás. O sea, pero no maniatemos a un gobierno que viene quitándole recursos y que lo primero que tenga que hacer es decir así, vamos a tener una baja de 1 o 2 puntos en el presupuesto general del Estado, pero no vamos a hacer nada. Si lo único que ha hecho medianamente bien este gobierno es controlar el déficit, porque ha sido un gobierno tesorero, y eso yo lo reconozco, el déficit está en menos de 2 puntos, le vamos a tirar 2 puntos más encima por el hecho de decir, nosotros somos defensores del planeta. Un país de 18 millones de habitantes en un mundo de 7.000 millones de habitantes, con países del primer mundo que son los mayores gestores y generadores de dióxido de carbono, que es lo que provoca la contaminación. Y nosotros estamos preocupados por eso. Y nosotros vamos a sacrificarnos. Y nosotros vamos a dejar que de suplir tantas necesidades. Por eso, no. Yo sí a la ciudadanía le pido que razone y entienda. Y aquí sí me voy a robar una frase que se han burlado mucho, que es el infantilismo ecológico. Y es verdad, es un infantilismo. Es no pensar verdaderamente en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros adultos mayores. Los recursos se necesitan aquí y ahora. Ecuador es un país pobre. No cometan el crimen de atar de pies y manos al próximo presidente de la República, tirándole un amplio al pescuezo de 300, 400, 500 millones de dólares al año, que nos represente después un sacrificio mayor, con alza de combustibles o con elevación de IVA, y que eso generen protestas sociales. ¿De quiénes? De los mismos que hoy defienden una consulta que para mí puede ser nefasta para el país. Y en efecto, yo creo igual que tú. Nadie, eso es como morirse de sed al lado de la fuente. Totalmente de acuerdo. O sea, yo no lo entiendo, me parece que es desactualizado, que 10 años atrás era una cosa, hoy es otra, y más bien deberíamos enfocarnos en otras cosas como tratar de, porque es un recurso no renovable, que en cualquier momento se va, y que además, quiero que ustedes sepan que el Perú coge y baja una manguerita y se dice, esto me lo han dicho los técnicos, que por debajo se lleva extracción horizontal del petróleo ecuatoriano. Es decir, hasta en eso estamos siendo naif, ingenuos y tontos. Así que, pero nadie habla de la consulta, solamente es el tema electoral, y es lógico, pero también hay que ser responsable en este asunto. Roberto Guerrero, finalmente, viendo todo, me decía ayer que hablé con 2 dueños de estas encuestadoras, hablé con Polibio Córdoba y hablé con Francis Romero de Click Report. Todo cambió. Sí, totalmente. ¿Cómo cambió? O sea, primero vino lo del alcalde de Manta, luego vino lo de Ecuador, del candidato vicepresidencial, y luego lo de Fernando Villavicencio. ¿Fue todo o solo fue lo último? Para mí los 2 magnicidios o los 2 crímenes, bueno, no magnicidios porque no han sido presidente de la República, pero ese es el mayor golpe al tablero electoral. Y a eso sumémosle el tema del debate. El debate tuvo una sintonía de más de 30 puntos. Así lo vi. Me llamó la atención. A mí también. Y eso ha representado que se vea en varios cientos de miles de hogares. Y con el tema de la réplica que se ha dado con las redes sociales y la facilidad de viralizar contenido que hay ahora, o de distribuir contenido y hacerlo conocer de las personas que no lo vieron, y sobre todo porque eran 3 horas, y los bytes que se han hecho son de 1 minuto, 2 minutos, que es mucho más digerible.
han provocado que también eso incida por primera vez en un debate de primera vuelta. En debates de segunda vuelta siempre incide un debate, porque ya son dos, cara a cara. Claro. Lo vimos en la época de León con Borja, que fue la primera vez que yo vi cómo se Sí, trastocaba señor. una votación entre cara y cara. Lo vimos en la época de Lazo con Arauz, donde señor. también funcionó con, Cara a cara. con una muletilla cara a cara. Pero en esta ocasión eran 7 personas. Así es. Entonces, 7 personas y el puesto vacío Ujú. del que no pudo estar. Entonces, todo eso incidió fuertemente en el debate, ¿ya? Y creo que ha habido ganadores, ha habido perdedores también en el debate. Muy bien, agradecerte, mi querido amigo. A ustedes. Leal amigo Roberto Guerrero, agradecerte. Vamos a pagar el corte comercial. Pero antes de eso, déjelo que haga Sí, una por mención favor, haga la publicitaria, mención Bolo, ahí publicitaria. tiene. Don Bolito San Martín se pone... Abrir el lentes. espacio, se ponen los Ah, espectáculos. sí, sigan. Vamos con Narcisa Club.